Continuemos. Entonces, fíjense que estamos en el punto 8, en donde aquí he aprovechado de repasar algunas cosas bien importantes, aunque el enfoque principal es el cálculo de las probabilidades utilizando las condicionales. Entonces, aquí tenemos varias opciones, o sea, está la posibilidad de hacerlo de una vez con cota superior, utilizando las distancias, pero estamos repasando el hacer el cálculo con probabilidades condicionales. Entonces, para las probabilidades condicionales, el paso 1 es obtener los voltajes a la salida de todos los símbolos. ¿Ok? Y aunque este caso es unidimensional, si yo tuviera dos bases y tuviera cualquier cantidad de símbolos, cada uno de las salidas para esos símbolos son las proyecciones en sus ejes. Por ejemplo, imagínense que aquí está U sub 2 y tengo un símbolo aquí. Entonces, la rama que multiplica por U sub 1, cuando venga este símbolo, pero vamos a pintarlo aquí. ¿Ok? La rama que multiplica por U sub 1 va a tener como voltaje a la salida la proyección en U sub 1, que es A. Y la salida de voltaje por la rama U sub 2 va a ser este valor, que bueno, vamos a llamarlo B. Es decir, que usted, lo que yo estoy haciendo unidimensionalmente, usted lo puede hacer de cualquier manera. ¿Ok? Es decir, tanto como cuando tiene dos ejes, como cuando tiene uno. Porque finalmente usted lo que está es logrando que cada símbolo, aunque no esté montado en el eje, usted busca las proyecciones y ya. ¿Ok? Ok, en este caso ya sabemos que tenemos, supongamos que estos son los voltajes que hay a la entrada del receptor, porque son los que estoy usando aquí en las condicionales. O sea, si había atenuación, esto ya implica la atenuación, ya la tiene metida adentro. Ok, entonces hablábamos de este símbolo y decíamos que nos equivocaríamos siempre que ese voltaje más el ruido, que cambie ese valor de voltaje, pase por encima de este umbral, y entonces la decisión ya no va a ser que el símbolo transmitido fue este, pero este umbral es menos 2A, entonces aquí está plasmado. La probabilidad de que menos 3A más el ruido sea menor que 2A implica error. Luego pasamos a este símbolo y aquí tenemos problemas porque nos podemos equivocar hacia acá o nos podemos equivocar hacia acá. Para eso tenemos que plantearnos dos condiciones. Primero, que la probabilidad de menos A más N sea menor que menos 2A, es decir, estamos brincando hacia la izquierda, más la probabilidad de que ese mismo menos A más N brinque cero, pase este umbral y se convierta en cualquiera de estos dos símbolos. Entonces, todos los símbolos que están como internos, tienen dos chances de equivocarse. Entonces, en este caso pasa lo mismo. A más n menor que 0, que sería brincar este umbral hacia la izquierda, o A más n mayor que 2A, que sería brincar este umbral hacia la derecha. Finalmente, la probabilidad de error, dado que transmití este símbolo, tiene solo un chance de equivocarse, que es brincar de aquí a la izquierda, que es dicho en fórmula, es 3A más n menor que 2A. 3A más n menor que este umbral. Entonces, bueno, después uno lo acomoda y le queda esto. ¿Ok? Recuerden que cuando usted tiene algo así, para meterlo a la tabla, usted tiene que hacer un cambio de variable, que sería poner A igual a la media, que siempre va a ser 0, más K veces sigma. Y K daría A sobre sigma. Entonces, en ese caso, usted aquí tendría que poner ese resultado ya normalizado para usar la Q. ¿Ok? Y entonces después le dicen, ah, no, mira, pero acuérdate que el receptor Gram-Schmidt, o sea que la potencia de la salida es eta medio, o sea que la desviación estándar, que es la raíz de la potencia AC, pero la potencia C es igual a la total porque no hay DC, total que queda que sigma es raíz de eta medio. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí pasó algo que no entendí. Se desapareció A y entró eta, perdón. Bueno, simplemente observen esto, fíjense. La energía se calculó al comienzo y es distancias radiales al cuadrado por la probabilidad. Total, eso me dio 5 a cuadrado. Eso es igual a E. Eso es igual a E.
Por lo tanto, despeje A, entonces pasa este 5 para acá, le queda E quinto y le saca la raíz cuadrada. Y eso fue lo que hicimos aquí. Quitamos A y pusimos raíz de E quintos y listo. Ya tengo mi probabilidad de error en función de E sobre eta, que me serviría si usted ahora me dice, compare esto ahora con un sistema QPSK tal. Bueno, ya yo tengo mi resultado en función de E sobre eta y podría calcularlos suponiendo que el E sobre el eta es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien importante porque esta lámina es bien importante porque les he dicho muchísimas cosas que pueden ser útiles para su trabajo. Y esto ya, digamos, sería una vía alternativa, pero que trabaja con las distancias, en donde usted cada símbolo, ¿verdad? Dice que se puede equivocar solo por el más cercano. Entonces, por ejemplo, este utiliza este y entonces la distancia sería 2A. Este tiene uno que está a 2A y otro que está a 2A, o sea que tiene que usar dos Qs, igual este. Y este tiene una sola Q. Entonces, eso es parecido al problema que hicimos hace rato, pero en este caso incluso es más sencillo, porque hay una sola distancia. La distancia para todos mínima es 2A y tenemos el mismo resultado. Muy bien. Volvamos a insistir en las curvas de probabilidad de error, muy importante. Y aquí vuelvo a recordar, vuelvo a insistir en que hay dos formas de leer estas curvas. Una, esta línea vertical me ubica en un punto idéntico de E sobre eta. Entonces, si eso está pasando en este momento en sus dos sistemas, usted puede decir sin lugar a dudas que la curva azul está reflejando al mejor sistema, porque para el mismo E sobre eta le da una probabilidad de error menor. Aquí da algo entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5, y aquí da algo casi pegado de 10 a la menos 3. Pero la otra forma de verlo es esta que está aquí, que es poner una línea horizontal. Y en ese caso lo que estamos es obligando a que ambos sistemas tengan la misma probabilidad de error. ¿Okay? Y entonces uno se da cuenta que esta intersección me ubica en un punto de E sobre eta logarítmico, que serían 10 de B, en este caso más o menos, 9, 10, 11, sí, sería 10 de B. En cambio, para esta curva, que es la roja, me estaría dando cercano a los 12 de B. ¿Y cómo se interpreta eso? Significa que usted tiene que, asumiendo que eta es el mismo, tiene que tener más energía en la curva roja para lograr lo mismo. O sea, o tiene que gastar más potencia o tiene que bajar la velocidad de transmisión. Entonces eso convierte a la curva roja en una curva mala por donde usted la mire. Muy bien. Y aquí me concentré en moverme en una misma curva. O sea, esta parte es lo mismo que está en las curvas anteriores, pero en esta me moví sobre la misma curva con 3 puntos. Entonces aquí les pongo, vamos a suponer que esto es PRK. Bien, si estamos en B, para llegar a C, hay algunas alternativas. 1, subió la energía. 2, bajó el ruido. Puede ser que haya una combinación de las dos, pero en definitiva, E entre eta subió. ¿Okay? Si estamos en B, para llegar a A, puede ser porque, por ejemplo, momentáneamente aumentó la atenuación en el canal. Y entonces rodamos sobre la misma curva hacia el lado izquierdo con una mayor probabilidad de error. Entonces, fíjense, una cosa es comparar dos curvas y otra cosa es moverse sobre la misma curva. Muy bien. Otra cosa que a mí me encanta es comparar sistemas, ¿no? Como ustedes ya se dieron cuenta en el primer parcial, nosotros estamos comparando aquí los sistemas, este que está aquí, en donde ya me dieron toda la información de la energía. Esta energía está a la entrada del receptor, o sea, esta constelación ya está a la entrada del receptor, supongan que ya calculé atenuaciones y todo el zaperoco, y entonces ya yo tengo ya sé cuánto vale mi energía y también sé cuánto vale la probabilidad de error. Aproximadamente me dio eso. Bueno, fíjense que el ejercicio que hicimos hace un ratico implica que aquí quité un término que era despreciable, digamos, despreciable
porque da una probabilidad tan chiquitica que esta domina. Entonces, lo aproximé a ese valor. Entonces, aquí dice que quiero comparar esta transmisión con esta. Entonces, me vuelve a dar 5a cuadrado, que lo acabamos de ver, y me dicen que es la misma, o sea que obviamente estos dos valores son iguales. Entonces, hago, por cualquier método que sea posible, hago el cálculo de la probabilidad de error y miren lo que me da. Me da 3 medios Q de la raíz de 4,5. Entonces allí usted está dando cuenta que esta transmisión ofrece una menor probabilidad de error porque el argumento es más grande. Pero, pero podía ser interesante que yo me enfocara en esta fórmula, que por cierto no puse la de este problema. Pero si yo quisiera, digamos en general, no para un caso particular, calcular, o mejor dicho, comparar dos sistemas, tendría que pasar por hacer primero el cálculo de la probabilidad de error y dejarla expresada en función de E sobre eta. ¿Por qué aquí no es tan relevante? Porque E sobre eta es el mismo en los dos sistemas. Entonces, eso significa que si aquí le da Q de 4,5 y aquí le da Q de 2,5, ya eso está tomado en cuenta. ¿Me explico? Pero en casos generales, en donde yo quiera trabajar, por ejemplo, uno tiene una energía diferente a la otra, usted tiene que enfocarse en trabajar con las fórmulas que dependen de E sobre eta, para poder decir con firmeza cuál sistema es el mejor. Bueno, una cosa que también tienen ustedes que saber, sobre todo filosóficamente, cómo llegamos al filtro óptimo. Trabajamos con un caso binario polar y nos enfocamos en que obtuvimos un resultado general que me decía que la probabilidad de error era Q de y de t0 sobre sigma, o sea que mientras esto sea más grande, la probabilidad es más chiquita. Terminamos, por cuestiones prácticas, maximizando y de t0 sobre sigma al cuadrado. No hay problema, lo hicimos, y eso nos dio una forma rápida de calcular la probabilidad de error sin tener que pasar la señal y el ruido por el sistema. Eso es bien interesante. Y además pudimos obtener este cálculo de probabilidad de error en función de E sobre eta. ¿Okay? Y ahí nos dimos cuenta que, por casualidad, la probabilidad de error para un caso binario polar de este caso óptimo y del receptor Gram-Schmidt son iguales. Ah, mira, qué interesante. O sea, que el receptor Gram-Schmidt es óptimo. ¿Okay? Luego extendimos este resultado al caso arbitrario, en donde tiene formas de pulso que una no es el negativo de la otra, aunque al final nos dimos cuenta que este análisis también servía para el caso polar. Y fuimos avanzando hasta que conseguimos el filtro óptimo, que es bien interesante porque tiene dos ramas y efectivamente usted está optimizando la detección, porque cuando viene un símbolo y pasa por la rama de arriba y ese símbolo está asociado a esa rama, a esa base, o tiene su mayor presentación en esa base, esa salida va a ser máxima y la otra va a ser mínima, y al revés. Entonces, ese esquema de detección que nos tenía en duda, porque ¿cómo hago? O sea, cuando tengo un solo tipo de pulso, porque tengo PDT y menos PDT, el receptor está muy claro. Yo voy a buscar dentro de esa cantidad de ruido una forma que es como esta, un triangulito, un pulsito, un pulso Manchester. Pero cuando tengo dos pulsos distintos en forma, yo digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, sencillamente el receptor tiene la forma de resolver eso de manera equitativa a través de este balance, P1 menos P0, que al final se convierte en un filtro que tiene dos ramas. Entonces, el contraste, la proyección de cada símbolo en cada una de las ramas le va a permitir detectar sin errores cuál símbolo fue el que fue transmitido. Lo cierto es que con todo este análisis llegamos a una fórmula compacta de la probabilidad de error que les salva a ustedes tener que pasar la señal, el ruido por el sistema, sino que se limita a que usted determine E1, E0 y lambda. Ojo, a la entrada del receptor, a la entrada del receptor. ¿Okay? Entonces, el factor de correlación es simplemente lo mismo que hacíamos con las bases. ¿Okay? Que usted, para asegurar que dos bases sirven, tienen que ser ortogonales y entonces U sub 1 por U sub 2 integrado tiene que dar 0. Bueno, en este caso
lo que queremos ver es cuánto se parecen estos pulsos, por eso se llama factor de correlación, cuánto están relacionados, y conseguimos varios casos particulares, como el ortogonal, por ejemplo, FSK ortogonal, lambda 0, el que ocurre cuando uno de los símbolos es 0, como OK, donde también lambda es 0, el caso que se llama en señales antípodas, que son las que nosotros llamamos caso polar, que da lambda menos 1, y esos casos donde somos parecidos, en este caso S2, S5, S1, pero siguen la misma ruta. Cuando tú creces, yo crezco, cuando yo decrezco, tú también decreces. Entonces, son 3 casos muy característicos que llegan a probabilidades de error, que por cierto, se las puse en unas láminas pasadas. Entonces, esto es una salvación que solo aplica cuando usted tiene transmisión binaria, ¿ok? Cualquiera, con atenuación, sin atenuación, solo ruido, ruido blanco, detección óptima, que implica que estamos usando un filtro adaptado. Entonces, adaptado a la forma de los pulsos. En este caso, los pulsos son P1 y P0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí usted tiene que el factor de correlación le permite saltarse una cantidad de pasos y llegar a la probabilidad de error sin tener que pasar las señales y el ruido por el sistema. Pero ya saben cuáles son las limitaciones. En una de esas llegamos, y este es el punto número 13, al cálculo de la probabilidad de error por cota superior. Y realmente esto, ya con los ejercicios que hemos hecho, para ustedes es muy fácil de identificar. Usted va a eliminar todas para cada símbolo, todos los lejanos. En este caso, para el símbolo A, usted se olvida del C, porque estos dos están equidistantes. Entonces, esto genera 2 Qs. Este también tiene 2 Qs. Y así llega al final con 8 Qs multiplicada por la probabilidad de cada uno de los símbolos, que es un cuarto, y le queda una fórmula de la probabilidad de error en función de E sobre eta. Haciendo ese análisis que básicamente se le llama cota superior porque usted realmente sabe que si le da mayor que ese valor es porque está tomando elementos más veces repetidos. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Vimos el cálculo de la probabilidad de error, ¿verdad? Para el caso de 16 QAM, y nos dimos cuenta que tenemos que aprovechar la simetría para trabajar menos. Entonces, eso lo vimos aquí porque primero todas las distancias son iguales a 2A, todas. ¿Okay? Todas las distancias mínimas son 2A. Entonces, para cada símbolo me permití agrupar esos símbolos por aquellos que tenían la misma cantidad de vecinos. Por ejemplo, este tiene 1, 2, este tiene 1, 2, 3 y 4, y este tiene 1, 2 y 3. Entonces son 3 categorías de símbolos que agrupé y entonces me dieron fórmulas diferentes, pero la distancia es la misma. ¿Okay? Y al final llegué primero a una expresión, que esta es otra forma de que vean cómo se expresa algo que no estaba en función de la energía, lo lleva a la función de la energía. Todo esto quedó en función de A, o mejor dicho, de 2A al cuadrado, pero es A cuadrado. Entonces lo que me falta es poner eso en función de la energía. Bueno, usted tiene que saber sacar la energía, que obviamente le va a quedar en función de A. Despeja A y aquí donde diga A, mete esa cosa en función de la energía. Importante saber eso. Otro punto es el cálculo de la probabilidad de error para los receptores subóptimos. Y aunque solo lo estudiamos para el caso FSK y OK, en donde la recepción subóptima es más o menos obvia, en el caso de OK usted se remonta a comunicaciones 1 y sabe que por algo usted allá en AM usaba el receptor, el detector de envolvente, que es un receptor subóptimo, en vez del receptor síncrono. Bueno, aquí pasa lo mismo. Y en el fondo exactamente eso es lo que hacemos. Esta es la señal OK, dejamos pasar exactamente, por eso es necesario saber la DEP, colocamos un filtro pasabanda que tenga una banda entre FC menos FBit hasta FC más FBit, que me deja pasar la señal bastante bien y me filtra ruido. Luego pasamos eso por el detector de envolvente y después comparamos, porque aquí tenemos que tomar esos valores cada Tbit y mirar si estás por encima del umbral o menor,
Y llegamos a la conclusión de que el ruido aquí no era gaussiano, o mejor dicho, no siempre era gaussiano. Dependía de la intensidad de la señal frente al ruido, frente a la intensidad del voltaje RMS del ruido. Entonces, nos dio un resultado extraño de probabilidad de error que no veo Q por aquí por ningún lado, pero sí veo que depende de E sobre eta. ¿Okay? Cuando hicimos el análisis, muy superficial por cierto, porque realmente son dos señales OCA, la única diferencia es que aquí se resta, bueno, y sí me tuvieron que creer que la probabilidad es muy similar, prácticamente idéntica para todos los valores de E sobre eta. Realmente, cuando estamos con E sobre eta pequeño, honestamente, ahí sí me separo del valor, un poquito de las dos curvas se separan, ¿no? Pero en general, las probabilidades de error para el caso síncrono, para detección síncrona de OK y FSK son idénticas. Y para el caso subóptimo asíncrono son casi idénticas. Sin embargo, vamos a usar la misma expresión matemática para ambas porque se supone que vamos a trabajar en una zona decente de E sobre eta, por encima de los 3, de 10 log de E sobre eta por encima de 3. ¿Okay? Bueno, entonces aquí, yo creo que, este ejercicio, déjenme contarles que este ejercicio es de cuando yo estaba en la Simón Bolívar, o sea, imagínense, yo me jubilé en el 2002, pero en realidad estuve hasta el 2009 en la Bolívar, hace igual bastantes años. Y este ejercicio lo hice para llamar la atención de dos cosas. Fíjense que aquí yo comparo tres sistemas, ASK coherente, o síncrono, u óptimo, ASK no coherente, como el que acabamos de ver en este momento, y PRK, el cual sabemos que es el ganador. En este caso conocemos que la probabilidad de error es Q de la raíz de E sobre eta. Aquí ya les puse cuál es la fórmula que vamos a usar. Y aquí, caso óptimo, Q de la raíz de 2E sobre eta. Todo eso no los conocemos. Pero este ejercicio está enfocado a dos cosas. Vamos a enfocarnos primero en querer conocer qué le pasa a la velocidad de transmisión si para los tres casos yo quiero más o menos tener la misma probabilidad de error. En este caso, esa probabilidad de error es 10 a la menos 4. Aquí en ese entonces yo llamaba a la tasa de transmisión R-bit, que es lo mismo que F-bit. ¿Okay? Bien, incluso esta E, que con el tiempo la quité, es la E promedio. Fíjense que aquí mantengo el subíndice P, que para nosotros es E porque ya sabemos que eso es E promedio. Ok, entonces la limitante de este ejercicio es que la probabilidad tiene que ser menor o igual que 10 a la menos 4, porque si no, el sistema no califica y me lo apagan. ¿Okay? Entonces, eso lo hago exactamente para los tres casos. Este es el caso no coherente, que matemáticamente es más fácil de despejar, y este es el caso óptimo síncrono PRK. ¿Okay? Entonces, lo más difícil aquí es, en el caso de que tenga la Q de por medio, entrar a la tabla. Entonces, usted entra a la tabla, eso lo hicimos en un ejercicio, busca esta probabilidad y busca cuál es el valor de X, que es el argumento de esto. En este caso, ese argumento dio 3.7. Entonces, para que la probabilidad sea menor o igual que 10 a la menos 4, el argumento tiene que ser mayor o igual que 3,7. ¿Okay? Eso es una de las cosas que hice. Y entonces, ahora, en este caso puse, porque es el otro elemento que les voy a contrastar, puse la energía en función de la potencia y el tiempo de bit. Entonces, fíjense que aquí hay una fórmula que relaciona la potencia de la señal recibida con la potencia de la señal transmitida, tomando en cuenta el factor de atenuación. Por ejemplo, si las pérdidas en dB son 20, aquí queda menos 20 sobre 10, que es 10 a la menos 2. Y en efecto, la potencia recibida es 1 sobre 100 veces la potencia transmitida. ¿Okay? Muy bien. Lo cierto es que yo sigo trabajando con este despeje y termino despejando la velocidad de transmisión en función de todo lo que he venido haciendo. Y miren lo que me queda aquí. La velocidad de transmisión
tiene que ser menor o igual para que se cumpla todo lo que me están pidiendo, ¿no? Fíjense que tiene que ser menor o igual aquí, porque si yo quiero que la probabilidad de error sea menor o igual que un valor, quien está limitado por arriba es la velocidad. O sea, está claro que si usted aumenta la velocidad, ¿verdad? Aumenta la probabilidad de error. Entonces, esto está acotado también con menor o igual. Y miren lo que me quedó. ¿Ok? Vamos a ver qué me quedó aquí. Aquí fue mucho más fácil el despeje y me quedó despejando de esta fórmula la tasa de transmisión. Bueno, aquí tengo este bit, ¿no? Tendría que al final voltearlo y poner R bit o F bit. Miren lo que me quedó. Y al colocar esto aquí, fíjense que esta forma es la misma, pero que aquí hay un 2 que cambia el resultado. Y miren los tres resultados. ¿Ok? Vamos a ponerlos en la próxima lámina que se ve mucho mejor. Ok, aquí están los resultados. Para el caso ASK coherente, me dicen que la tasa de transmisión tiene que ser esto. Para el caso ASK no coherente, me dicen que tiene que ser menor o igual que esto. Y para el caso PRK, me dicen que es esto. Si yo simplemente comparo estas expresiones, me doy cuenta que ST está en todos igualitos. El 10 a la menos P sobre 10, que es el que toma en cuenta la atenuación, también está en todos igualitos. ¿Qué cambian? A eleta también. Entonces tengo que concentrarme en este caso, en este 13 que está abajo, en este caso en este 17 y en este caso en este 2 sobre 13 que divide. ¿Okay? Obviamente, el que tiene el menor denominador, cuando pasamos este 2 para acá abajo, aquí queda un factor, vamos a redondearlo a 7, ¿okay? Este es 17 y este es 13. Es decir, que como este es el que tiene una división menor, va a permitir una tasa mayor. Entonces, PRK es el que permite la mayor velocidad de transmisión y el peor es ASK no coherente. Entonces, esta es la otra forma de ver las curvas. Efectivamente, usted se mueve hacia la izquierda, cuando, sí, hablando de la tasa de transmisión, ¿no? Usted se mueve a la izquierda, ¿verdad? Si a usted se le ocurre aumentar la tasa de transmisión, con lo cual va a aumentar la probabilidad de error. Y bueno, si se mueve a la derecha, es al revés. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que esta es la última lámina. Faltan 10 minutos. Sí, esta es la última lámina de esta presentación y quiero apuntarle lo siguiente. Hoy volví a actualizar con los links, se me olvidó subir ayer los videos de YouTube. Entonces actualicé, perdón, lo subí y actualicé el archivo material de apoyo y me di cuenta que hay dos videos que después se los voy a promocionar, se los voy a escribir también por correo, que tienen que ver con problemas solo de curvas de probabilidad de error y hay otro video que es de solo tratamiento de Easy. O sea que tienen ya esos videos listos. Porque yo lo que voy a hacer el lunes saben que tenemos OFDM, el miércoles tengo la clase de ejercicio, me voy a concentrar en los ejercicios del parcial del año pasado, pero voy a empezar por los de septiembre, porque si no me da tiempo, ¿verdad? Ustedes ya saben que, les adelanto, que ya existen videos de esos ejercicios resueltos. Entonces voy a empezar por el último, que fue el del semestre de octubre, porque esos sí no están presentados en ningún material anterior. Entonces, sabes que tienen ese archivo, revísenlo, porque está todos los links y acceso, bien sea YouTube, bien sea Mega, bien sea Dropbox, con una cantidad de información que les va a ser útil para el parcial. Que reitero, va a ser el lunes. Ya va, ayer fue, ya me perdí. Bueno, dentro de 2 semanas, el lunes. ¿Hoy es qué? 21, 22, 29. El lunes 29. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es nuestro plan de vuelo para las próximas 2 semanas. ¿De acuerdo? Me recordó Pirrone, bueno, a todos nos recordó que ustedes tenían que tener ya el 30% evaluado para poder, porque creo que viene la fecha de retiro. Entonces, bueno, ustedes tienen eso listo y bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias por asistir. Terminaron 12. Los felicito. Muchas gracias. Déjame verlo. Déjame parar la grabación.